El polvo era un sudario, una película rojiza que lo cubría todo, los tablones resecos de la cantina, las caras curtidas de los hombres que se apoyaban en el porche y el vestido deslucido de la mujer que estaba en el centro de aquel círculo de crueldad silenciosa. El Ara no necesitaba ver para saber que era el centro de atención, lo sentía en el calor concentrado del sol sobre su nuca, en el repentino cese de las conversaciones ociosas, en el olor a tabaco rancio y a curiosidad masculina que flotaba en el aire estancado. Sus manos, atadas delante de ella con una cuerda áspera que le despellejaba las muñecas, temblaban ligeramente. Mantenía la cabeza gacha, el cabello oscuro cayendo como una cortina sobre su rostro, ocultando unos ojos que el mundo creía inútiles. La ceguera era su escudo y su prisión, una mentira que había cultivado con tanto esmero que casi se había convertido en su verdad. El olor a whisky barato y a sudor agrio le anunció la proximidad de Jedediah antes de que su voz áspera rasgara el silencio. $50, gritó, y el sonido fue como el de una piedra arrojada a un pozo tranquilo. $50 por una esposa que no da problemas. No se queja de lo que no puede ver, y les aseguro que no ve nada. Fuerte para el trabajo, obediente. Una risa sucia y ahogada brotó de algún lugar a su izquierda. El Ara se encogió, un movimiento casi imperceptible. Cada palabra era un latigazo, despojándola de la poca dignidad que le quedaba. No era una persona, era una mercancía, un animal de carga puesto en exhibición. Sintió la mano de Jedediah en su hombro, un agarre posesivo y brutal que la hizo estremecerse. La humillación era un sabor amargo en el fondo de su garganta. Conocía este ritual de crueldad. Él la había exhibido antes, no para venderla, sino para humillarla, para mostrar su poder sobre ella. Pero esta vez era diferente. Había una finalidad en su voz, una desesperación que olía a deudas de juego y a noches sin dormir. Esta vez, la estaba vendiendo de verdad. Se oyó el crujido de unas botas sobre la tierra seca, un sonido lento y deliberado que se acercaba. No era el andar arrastrado de los borrachos ni el pavoneo de los vaqueros jóvenes. Era pesado, seguro. El silencio se hizo más profundo, más tenso. El Ara aguzó el oído, intentando construir al hombre a partir del sonido. Las espuelas apenas tintineaban, un sonido discreto, casi reacio. Se detuvo justo delante de ellos. Pudo olerlo, no olía a whisky ni a tabaco. Olía a tierra, a cuero gastado por el sol y a algo más, algo limpio y metálico, como el aire después de una tormenta. «La estás vendiendo», dijo una voz. No era una pregunta. Era una declaración grave y profunda, con un timbre que vibraba en el pecho de el Ara. Era una voz que no esperaba oír en un lugar como este, una voz que no pertenecía al coro de burlas y lascivia. Era la voz de Silas Blackwell, el ranchero solitario de las colinas grises, un hombre del que se decía que era tan salvaje y estéril como la tierra que trabajaba. Un hombre que rara vez bajaba al pueblo y que, cuando lo hacía, se movía entre la gente como una sombra, envuelto en un aura de aislamiento que nadie se atrevía a penetrar. Jedediah soltó una risita nerviosa. Así es, Blackwood. ¿Interesado? Una buena compra. No encontrará una más tranquila. Silas no respondió de inmediato. El Ara sintió el peso de su mirada, incluso con los ojos cerrados bajo el velo de su cabello. Era una sensación extraña, no como la mirada lasciva de otros hombres. Era evaluadora, intensa, como si pudiera ver más allá de la suciedad y el miedo, más allá de la ceguera fingida. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. $20, dijo Silas finalmente, su voz plana, sin emoción. Jedediah bufó. 20. Vale al menos 60. Mira esos brazos. Puede trabajar todo el día. 20, repitió Silas, y el tono no admitía negociación. Se está cayendo. Y tiene sed. El Ara pudo imaginar la escena, la mandíbula apretada de Jedediah, sus ojos pequeños y codiciosos moviéndose entre el dinero imaginado y la figura imponente de Silas.
Conocía la debilidad de su marido, su sed insaciable que siempre ganaba cualquier batalla contra la razón o el afecto. Hubo una larga pausa, cargada con el zumbido de las moscas y la tensión de los espectadores. 30, suplicó Jedediah, su voz ahora un quejido. Por el amor de Dios, Blackwood, 30 y es tuya. El sonido de monedas chocando. No muchas. Un sonido pesado y definitivo. Hecho. La palabra de Silas fue como el golpe de un martillo. La mano de Jedediah desapareció de su hombro y la cuerda que ataba sus muñecas fue empujada hacia adelante, hacia el extraño. Sintió unos dedos callosos y sorprendentemente cuidadosos rozar los suyos mientras tomaba el extremo de la soga. No había triunfo en su gesto, ni avaricia. Solo una transacción completada. El mundo de Elara se inclinó sobre su eje. Había sido vendida. Había pasado de una jaula a otra, de un dueño a otro. Y su nuevo dueño era un misterio, una figura de piedra y silencio que ahora sostenía el hilo de su vida en sus manos. El viaje al rancho de Silas Blackwood fue una lección de silencio. La montó en su caballo, un animal grande y tranquilo cuyo lomo se movía con un ritmo constante bajo ella. Él caminaba al lado, guiando al caballo por la brida, su presencia una masa sólida y silenciosa en la periferia de los sentidos de Elara. El sol de la tarde golpeaba sin piedad, y el único sonido era el crujido de las botas de Silas sobre la tierra reseca y el resoplido ocasional del caballo. Elara se aferraba a la silla de montar, con cada músculo tenso. El miedo, que había sido una brasa candente en el pueblo, ahora era un fuego helado en sus entrañas. No sabía qué esperar. La crueldad de Jedediah era familiar, predecible en su brutalidad. Pero este hombre era un vacío, una página en blanco sobre la que su imaginación aterrorizada proyectaba todo tipo de horrores. ¿La llevaría a una cabaña miserable para trabajarla hasta la muerte? ¿Era su silencio el preludio de una violencia peor que la que había conocido? Mantenía su farsa, con los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando un mundo que no podía ver. Era un acto que había perfeccionado durante años. Empezó como una forma de retirarse, de hacer que Jedediah la ignorara. Si no podía ver su desorden, su ceño fruncido, sus moratones, entonces quizá él se olvidaría de añadir otros nuevos. Con el tiempo, se convirtió en una armadura. La gente esperaba menos de una mujer ciega. No esperaban resistencia, ni opinión, ni desafío. Esperaban sumisión. Y la sumisión, a veces, era supervivencia. Después de lo que pareció una eternidad, Silas se detuvo. Agua, dijo, su voz ronca por el desuso. Elara oyó el chapoteo de un líquido y luego sintió el borde metálico de una cantimplora presionar suavemente contra sus labios. Dudó un instante, el instinto gritándole que no aceptara nada de un extraño. Pero la garganta le ardía por el polvo y la sed. Bebió, el agua fresca y con un ligero sabor a metal, y fue el gesto más amable que había recibido en años. No la forzó, no le derramó el agua por la barbilla como habría hecho Jedediah para burlarse. Simplemente sostuvo la cantimplora con mano firme hasta que ella terminó y luego la retiró. Siguieron adelante, adentrándose más en las colinas. El aire cambió, volviéndose más fino y limpio, con el aroma a pino y a salvia. El terreno se hizo más escarpado. Elara podía sentir la inclinación del camino a través del balanceo del caballo. Podía oír el silbido del viento entre las formaciones rocosas. Estaba dejando atrás el mundo que conocía, por miserable que fuera, y adentrándose en el territorio de este hombre silencioso. Sus pensamientos se arremolinaban, una mezcla de terror y una extraña, diminuta semilla de curiosidad. ¿Por qué la había comprado? No había lujuria en su voz ni en su toque. No había presunción en su comportamiento. La había comprado como se compra un saco de grano o una herramienta, una transacción funcional. Pero luego estaba el agua. Ese pequeño acto de cuidado que no encajaba con la imagen de un hombre comprando a una mujer como si fuera ganado. Llegaron al anochecer.
El aire se había enfriado considerablemente. El caballo se detuvo y el ara oyó el chirrido de una verja de madera. «Hemos llegado», anunció Silas. La ayudó a bajar del caballo. Sus manos la sujetaron por la cintura, fuertes y seguras, y la depositaron en el suelo con una solidez que la sorprendió. Por un momento, se quedó inmóvil, esperando una orden, un empujón, un golpe. En cambio, él simplemente se quedó allí, un centinela silencioso en la creciente oscuridad. «La casa está aquí», dijo, y tomó suavemente su brazo, guiándola unos pasos hacia adelante. «Cuidado con el escalón». Sus dedos rozaron un tablón de madera y ella levantó el pie obedientemente. La puerta se abrió con un leve gemido y él la condujo al interior. El interior olía a madera de pino, a humo de leña frío y a jabón de lejía. Estaba limpio. Asombrosamente limpio. No había el olor agrio a cerveza derramada y a comida podrida que impregnaba la cabaña de Jedediah. El suelo bajo sus pies era liso, de tablas bien barridas. La soltó y ella se quedó de pie en medio de la habitación, con las manos entrelazadas, sintiéndose completamente perdida. Oyó el rasguño de una cerilla y luego un suave silbido mientras una lámpara de queroseno cobraba vida, proyectando un calor repentino en un lado de su cara. «Esta es la habitación principal», explicó Silas, su voz llenando el espacio silencioso. «La cocina está a la derecha. Tu habitación está al fondo, a la izquierda. Hay una cama y una cómoda. La letrina está fuera, detrás de la casa». Hizo una pausa. «Hay comida en la cocina. Pan y carne seca. Agua en el cubo». El ara asintió, aunque no estaba segura de si él la estaba mirando. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Estaba esperando la trampa, el pero, la condición. ¿Qué quería a cambio? ¿Qué se esperaba que hiciera? «Duerme», dijo finalmente Silas. «Mañana hablaremos». Oyó sus pasos alejarse, el sonido de otra puerta al abrirse y cerrarse. Y luego, un silencio absoluto, más profundo que el del camino. Se quedó sola en medio de una casa extraña, en la oscuridad de su propia creación, propiedad de un hombre que era un enigma. La libertad de Jedediah había llegado a un precio desconocido, y mientras se deslizaba a tientas por la pared hacia la habitación que él le había indicado, el ara no podía decidir si había escapado de su jaula o simplemente había sido trasladada a una más grande y solitaria. La primera semana en el rancho de Salas Blackwood fue un estudio de sonidos y espacios. El ara se movía por la pequeña casa con la cautela de un animal asustado en un territorio nuevo. Con las yemas de los dedos, memorizó la textura de las paredes de troncos, la suavidad de la mesa de pino tallada a mano, las frías asas de hierro de la estufa de leña. La casa constaba de 2 habitaciones pequeñas y un espacio principal que servía de sala de estar y cocina. Era espartana, casi monacal en su simplicidad, pero todo estaba en su lugar, limpio y ordenado. Era la antítesis del caos en el que había vivido. Su habitación contenía una cama estrecha con un colchón relleno de paja que olía a heno dulce, y una manta de lana áspera pero cálida. Una pequeña cómoda de madera se alzaba contra la pared. No había cerradura en la puerta. Al principio, esto la aterrorizó, pero pronto se dio cuenta de que no era necesario. Silas nunca entraba. De hecho, apenas parecía reconocer su presencia. Su rutina era tan predecible como la salida y la puesta del sol. Se levantaba antes del amanecer. Ella oía el chirrido de la bomba de agua en el exterior, luego el sonido de él avivando el fuego en la estufa. Dejaba una cafetera en el fuego y salía. Sus pasos se alejaban, dirigiéndose a los corrales o a los pastos, y no regresaba hasta el mediodía. Comía de pie junto a la estufa, generalmente un trozo de pan y carne seca, y luego volvía a salir, trabajando hasta que la última luz se desvanecía en el horizonte. Por la noche, se sentaba en una silla junto a la ventana, limpiando sus herramientas o reparando un arnés, el único sonido era el roce del cuero y el metal. Rara vez hablaban. Sus interacciones eran funcionales,
casi rituales. Por la mañana, él le decía, hay leña en la caja. O por la noche, mañana lloverá. El ara respondía con un simple asentimiento o un suave sí. Empezó a encontrar su propio ritmo dentro del de él. Durante el día, cuando él estaba fuera, ella exploraba su nuevo dominio con más audacia. Limpiaba lo que ya estaba limpio, barría los suelos, lavaba los pocos platos que usaban. Encontró un pequeño huerto detrás de la casa, descuidado pero aún con algunas hierbas resistentes y raíces de verduras. Empezó a desherbarlo, sus dedos hundiéndose en la tierra fresca, un acto que la conectaba con algo real y vivo. Era un trabajo que podía hacer a ciegas, guiada por el tacto y el olfato. Para él, ella seguía siendo la mujer ciega que había comprado. No hacía nada para desmentirlo. Era más seguro así. La ceguera era un manto que la protegía de las expectativas. Un hombre no esperaba que una mujer ciega fuera una compañera, una confidente. Esperaba que fuera una carga o una sirvienta. Y ella prefería ser una sirvienta silenciosa a cualquier otra cosa que él pudiera imaginar. Pero mientras trabajaba, observaba. Escuchaba. Aprendió a distinguir el sonido de sus diferentes herramientas, el ritmo de su hacha al cortar leña, el suave murmullo con el que hablaba a sus caballos. Notó que, a pesar de su exterior duro, era cuidadoso con sus animales y sus posesiones. Nada se desperdiciaba, nada se maltrataba. Una noche, un viento frío aullaba fuera, haciendo sonar las ventanas en sus marcos. Ella estaba sentada en una silla en la esquina más alejada de la habitación, cosiendo un desgarro en su propio vestido con hilo que había encontrado en un cajón. La lámpara de aceite proyectaba largas sombras danzantes. Silas estaba sentado a la mesa, afilando un cuchillo largo con una piedra de afilar. El sonido rítmico y áspero era casi hipnótico. De repente, él se detuvo. El silencio llenó la habitación, pesado e incómodo. El ara levantó la cabeza, su aguja inmóvil. ¿Tienes frío?, preguntó él. Su voz era tranquila, pero la pregunta la sobresaltó. Era la primera vez que le preguntaba algo sobre su bienestar. No, susurró ella, aunque un escalofrío le había recorrido la espalda. Oyó el chirrido de su silla y luego sus pasos acercándose. Se tensó, preparándose para. No sabía qué. Se detuvo no frente a ella, sino a su lado. Sintió que algo suave y pesado se posaba sobre sus hombros. Era su propia manta, la que él usaba en su silla. Olía a él, a cuero y a aire libre. El viento entra por esa pared, dijo, a modo de explicación. Luego, sus pasos se alejaron y regresó a su silla y a su afilado. El ara se quedó inmóvil, envuelta en el calor inesperado de la manta. Era un gesto tan simple, tan carente de artificio, que la desarmó por completo. Jedediah nunca le habría ofrecido calor, se lo habría quitado para demostrar que podía. Este hombre, este extraño silencioso, le había dado su propia manta sin que ella se lo pidiera. Se sentó allí durante mucho tiempo, con la aguja olvidada en su regazo, el áspero tejido de la manta bajo sus dedos. La casa ya no se sentía como una jaula. Empezaba a sentirse como un refugio. Y el hombre que la habitaba ya no era solo un dueño o un carcelero. Se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado, algo que ella no tenía nombre para definir. Por primera vez en años, bajo la protección de su falsa ceguera y la calidez de la manta de un extraño, el ara sintió una punzada de algo que casi había olvidado, una frágil y tentativa sensación de seguridad. Las semanas se convirtieron en meses, y las estaciones comenzaron a girar en el aislado rancho de las colinas grises. El calor implacable del verano dio paso a las mañanas frescas y los cielos dorados del otoño. La rutina que el ara y Silas habían establecido se solidificó, convirtiéndose en el armazón de sus vidas compartidas. Era una vida de pocas palabras, construida sobre acciones y entendimientos tácitos. La comunicación entre ellos evolucionó hacia un lenguaje propio, uno que no requería la vista ni la voz.
Ella aprendió a anticipar sus necesidades por el sonido de sus movimientos. El suspiro de cansancio cuando regresaba al anochecer significaba que debía tener agua caliente lista para que se lavara. El sonido frustrado de una herramienta al caer al suelo en el cobertizo significaba que debía dejarle en paz hasta que su mal humor pasara. Él, a su vez, empezó a reconocer las suyas. Si ella pasaba demasiado tiempo en el huerto, él dejaba un cubo de agua fresca junto a la puerta trasera. Un día, encontró un chal de lana gruesa, recién comprado, doblado sobre su cama, una silenciosa admisión de que los inviernos en las colinas eran duros. La transacción inicial, aquella humillante venta en la plaza del pueblo, comenzó a desvanecerse en un pasado distante. Ya no se sentía como una propiedad comprada. Se sentía como una presencia. Una parte del rancho, tan integral como los caballos en el corral o el humo que salía de la chimenea. Su falsa ceguera seguía siendo su baluarte, pero el propósito de la misma había cambiado. Ya no era una defensa contra la crueldad, sino un medio para mantener la paz de su existencia actual. Revelar la verdad sería destrozar el delicado equilibrio que habían construido. ¿Cómo reaccionaría él ante un engaño tan fundamental? El miedo a su reacción era mayor que la carga de mantener la mentira. Además, en cierto modo, la farsa le otorgaba una extraña forma de poder. Al creerla ciega, él nunca cuestionaba su percepción del mundo. Aceptaba que ella conociera la casa a la perfección, que cocinara comidas sencillas y que mantuviera todo en orden a través del tacto y la memoria. Le atribuía una especie de sexto sentido, una competencia que, irónicamente, la hacía parecer más fuerte a sus ojos, no más débil. Un día, mientras él estaba reparando una cerca en el límite más alejado de la propiedad, el ara se aventuró a hacer algo que no había hecho antes. Encontró su caja de herramientas de carpintería. Con los dedos, exploró las diferentes maderas, los trozos sobrantes de sus proyectos. Su padre había sido carpintero, y de niña, ella había pasado horas en su taller, el olor a serrín su perfume favorito. Con cuidado, seleccionó un pequeño bloque de madera de pino y una de las navajas más pequeñas de Silas. Llevó los objetos al huerto, su lugar secreto, y se sentó en la tierra. Con movimientos lentos y vacilantes al principio, luego más seguros, comenzó a tallar. Dejó que sus dedos recordaran los movimientos que su padre le había enseñado. Durante varios días, en los breves momentos en que estaba sola, trabajó en el trozo de madera. La forma que surgió fue la de un pequeño pájaro, un gorrión, con las alas a medio desplegar. Era tosco, imperfecto, pero inconfundible. La noche en que lo terminó, lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo la suavidad de la madera lijada bajo su pulgar. El corazón le latía con fuerza. Era un riesgo, un pequeño paso fuera de su papel de sirvienta ciega e indefensa. Esa noche, después de que Silas se hubiera retirado a su habitación, ella se deslizó silenciosamente hasta la silla junto a la ventana donde él siempre se sentaba. Dejó el pajarito de madera en el alféizar, justo donde la primera luz de la mañana lo encontraría. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido habitual de Silas avivando el fuego. Pero luego hubo un silencio. Un silencio más largo de lo normal. El ara contuvo la respiración en su cama, escuchando. Oyó el suave roce de sus dedos sobre la madera. No dijo nada. No la llamó ni la cuestionó. Simplemente, el silencio se prolongó durante un minuto más, antes de que la rutina de la mañana se reanudara como siempre. Cuando ella entró en la habitación principal, el pajarito ya no estaba en el alféizar. Su corazón se hundió. ¿Lo había tirado? ¿Había considerado su gesto una impertinencia? Pasó el día con una sensación de aprensión. Pero esa noche, cuando Silas se sentó en su silla, ella notó algo diferente. El pajarito de madera estaba de pie en la pequeña repisa sobre la chimenea, junto a una vieja fotografía descolorida y una extraña piedra pulida. Estaba allí, exhibido. Aceptado. Colocado entre sus escasos tesoros personales.
El Lara bajó la cabeza para ocultar la repentina oleada de emoción que la amenazaba con traicionarla. No se habían dicho ni una palabra sobre ello, pero el mensaje era claro. Él había visto su gesto no como una impertinencia, sino como una ofrenda. Y la había aceptado. En esa casa silenciosa, en medio de la nada, un pájaro de madera se había convertido en una conversación y una conexión, forjada sin necesidad de palabras, había echado raíces profundas. El invierno llegó a las colinas grises con un sigilo feroz, envolviendo el rancho en un manto de nieve y un silencio profundo y amortiguado. Los días se acortaron, las noches se alargaron, y la pequeña cabaña se convirtió en un baluarte contra el frío implacable del mundo exterior. La forzada proximidad alteró el ritmo de sus vidas. Silas ya no podía pasar todo el día fuera. Gran parte de su trabajo se trasladó al cobertizo o al interior de la casa, reparando equipos, curtiendo pieles, preparando la leña que les mantendría vivos hasta la primavera. Su presencia constante en la cabaña era una fuerza grande y silenciosa que llenaba cada rincón. Al principio, el Lara se sintió como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, temerosa de que la cercanía rompiera la frágil paz que habían forjado. Pero la tensión que esperaba nunca llegó. En cambio, su silencio compartido se volvió más cómodo, menos una ausencia de palabras y más una forma de compañía. Una tarde, una ventisca descendió de las montañas con una furia repentina. El viento aullaba como un animal herido y la nieve se arremolinaba tan densamente que borraba el mundo más allá de la ventana. El Lara estaba intentando remendar una de las camisas de trabajo de Silas, sentada cerca del calor de la estufa. A pesar de su proximidad al fuego, un escalofrío persistente la recorría. Había estado sintiéndose mal todo el día, con un dolor sordo en el pecho y una fatiga que le pesaba en los miembros. Trató de ignorarlo, atribuyéndolo al frío, pero un ataque de tos la sacudió, tan violento que la aguja se le cayó de los dedos. Silas, que estaba en el otro extremo de la habitación desenredando una cuerda helada, levantó la cabeza al instante. Su ceño se frunció. «¿Estás bien?», preguntó, y su voz cortó el aullido del viento. «Estoy bien», mintió ella, con la voz ronca. «Solo es el humo». Pero otro ataque de tos la traicionó, dejándola sin aliento y mareada. Antes de que pudiera protestar, él estaba a su lado. Se arrodilló frente a ella, y ella sintió el calor que emanaba de él. Con una brusquedad que no era cruel, sino eficiente, le puso el dorso de la mano en la frente. Su piel era áspera, llena de callos, pero el gesto fue sorprendentemente suave. «Tienes fiebre», declaró. Su tono era grave, preocupado. «Tienes que ir a la cama». «Pero la cena», empezó a protestar ella, el deber arraigado en su interior. «Yo me encargo de la cena», la interrumpió él con firmeza. «Ve». La ayudó a levantarse, su mano firme en su codo, guiándola a su pequeña habitación. La ayudó a meterse en la cama y la arropó con las mantas, cubriéndola hasta la barbilla. El Lara se sentía débil, vulnerable, despojada de su papel de cuidadora silenciosa. Ahora era ella la que necesitaba cuidados, y la inversión de roles la aterraba. Esperaba que él la dejara allí, que volviera a sus tareas, pero en cambio, regresó unos minutos más tarde con una taza humeante. «Bebe esto», ordenó suavemente. «Este de corteza de sauce. Ayudará con la fiebre». Sostuvo la taza para ella, inclinándola hacia sus labios con una paciencia infinita mientras ella bebía a sorbos el líquido amargo y caliente. Después, se sentó en la única silla de la habitación, una silueta oscura en la penumbra. No habló, simplemente se sentó allí, una presencia vigilante mientras la fiebre la sumía en un estado de duermevela. Flotaba entre sueños febriles y momentos de lucidez. En sus sueños, estaba de vuelta con Jedediah, su aliento a whisky en su cara, sus manos crueles. Luego despertaba con un sobresalto, el corazón desbocado, y la tranquila y sólida presencia de Silas en la silla la anclaba de nuevo a la realidad, a la seguridad. En un momento de claridad, abrió los ojos, o más bien,
los entreabrió bajo sus párpados, una vieja costumbre. La lámpara de la habitación principal proyectaba una luz tenue en su cuarto. Pudo ver su rostro, iluminado por el resplandor anaranjado. Las líneas de preocupación estaban grabadas alrededor de sus ojos y su boca. No parecía un dueño vigilando su propiedad dañada. Parecía un hombre preocupado por otra persona. Vio cómo se inclinaba hacia adelante para mojar un paño en un cuenco de agua y luego, con una delicadeza que contradecía sus manos grandes y rudas, se lo pasó por la frente, refrescando su piel ardiente. El toque no era clínico ni distante. Era tierno. Un toque que nunca había conocido. El contacto físico con Jedediah siempre había sido para tomar, para herir, para afirmar el poder. Este toque era para dar, para calmar, para sanar. Una lágrima solitaria se deslizó de la esquina de su ojo y rodó por su sien. No era una lágrima de miedo o de dolor, sino de una emoción abrumadora y confusa. En esa cabaña aislada, en medio de una ventisca, cuidada por el hombre que la había comprado por $20, la armadura que había construido alrededor de su corazón comenzó a agrietarse, no por un golpe, sino por un acto de inesperada y profunda bondad. La fiebre remitió después de 2 días, dejando a Elara débil pero lúcida. Durante ese tiempo, Silas la cuidó con una dedicación silenciosa y firme. Le llevó caldos calientes, mantuvo el fuego encendido y se aseguró de que siempre tuviera agua fresca a su alcance. Nunca se quejó de la carga adicional, nunca la hizo sentir como un estorbo. Cuando por fin fue lo suficientemente fuerte como para levantarse de la cama, encontró la pequeña casa tan ordenada como siempre, un testimonio de sus esfuerzos. La enfermedad, sin embargo, había dejado algo más que fatiga física. Había dejado una fisura en la fachada de su vida. La ternura que él le había mostrado había plantado una semilla de duda sobre la necesidad de su engaño. La mentira que una vez fue su escudo ahora se sentía como una pesada cadena. Una tarde, mientras la nieve caía suavemente fuera, creando un mundo silencioso y blanco, Elara estaba sentada junto a la ventana, mirando la cortina de copos. No los miraba de verdad, por supuesto. Mantenía su postura habitual, la cabeza inclinada, el rostro sereno y vacío. Pero por dentro, su mente era un torbellino. Por primera vez, se permitió pensar en la verdad. Se permitió imaginar lo que sucedería si él lo supiera. ¿La despreciaría por el engaño? ¿La echaría a la nieve, considerándola una mentirosa indigna de su protección? O peor aún, ¿se reiría de ella, de su patético intento de control? Fue entonces, en la quietud de esa tarde nevada, cuando se permitió, de verdad, ver. No solo echar un vistazo a través de las pestañas, sino abrir los ojos por completo cuando él no estaba mirando. Dejó que sus ojos se acostumbraran a la luz, que absorbieran los detalles de la habitación que solo había conocido a través del tacto y el sonido. Vio el grano de la madera en la mesa, las sutiles variaciones de color en las piedras de la chimenea. Vio el pájaro de madera que había tallado, todavía en su lugar de honor. Su mirada se posó en las pocas posesiones de Silas. Un estante con 3 libros gastados. Un viejo mapa de la región, amarillento y agrietado en los pliegues. Y la fotografía descolorida sobre la repisa. Se levantó, moviéndose con su habitual paso vacilante y a tientas, una actuación para una audiencia inexistente. Se acercó a la chimenea y, con dedos que supuestamente no podían ver, cogió la fotografía. La imagen era de una mujer joven y un niño pequeño. La mujer tenía una sonrisa amable y los mismos ojos serios que Silas. El niño, de no más de 5 años, se aferraba a su falda. Eran su madre y, presumiblemente, él mismo. El corazón de Elara se contrajo. Este hombre solitario y estoico también había tenido una familia, un pasado, una fuente de ternura. Quizás por eso entendía la soledad. Quizás por eso había sido capaz de mostrarle una amabilidad que ella creía extinta. La puerta del cobertizo chirrió, anunciando su regreso. Con un movimiento rápido y sigiloso,
Volvió a colocar la fotografía en su sitio y se retiró a su silla, reanudando su pose ciega justo cuando él entraba, sacudiéndose la nieve de las botas. Pero algo había cambiado. Ver el mundo que la rodeaba, ver los rastros de su pasado, la había llenado de una nueva y peligrosa emoción, el deseo de ser vista de verdad. Esa noche, mientras se leía uno de sus libros a la luz de la lámpara, ella lo observó de verdad por primera vez, a través de la cortina de sus pestañas. Vio cómo la luz acentuaba las hebras grises en sus sienes, la cicatriz blanca que cruzaba una de sus cejas, la forma en que su boca se contraía ligeramente cuando leía algo que le interesaba. Vio la fatiga en sus hombros y la fuerza en sus manos callosas. Vio al hombre, no al dueño. La historia de su ceguera se reprodujo en su mente. No había sido una decisión repentina. Había comenzado sutilmente. Dejando de mirar a Jedediah a los ojos para evitar su ira. Fingiendo no ver el desorden para no ser castigada por no limpiarlo. Fingiendo no encontrar las botellas de whisky que él escondía. Con el tiempo, la actuación se había vuelto tan completa que la gente del pueblo empezó a susurrar. La pobre esposa de Jedediah se está quedando ciega. Jedediah, al principio furioso, se dio cuenta de que le beneficiaba. Una esposa ciega generaba lástima, desviaba las sospechas sobre sus moratones y su espíritu quebrantado. Era la coartada perfecta para su crueldad. Y para Elara, se convirtió en la única forma de disociarse, de sobrevivir en su propia mente. Ahora, en esta cabaña, la ceguera que la había salvado se sentía como el último eslabón de la cadena que la ataba a su pasado. Se había liberado de Jedediah, pero no se había liberado de la mujer que él la había obligado a ser. Mirando a Silas, a este hombre que le había mostrado una bondad que no merecía bajo falsos pretextos, Elara sintió el peso de su engaño como una piedra en el pecho. Y por primera vez, el miedo a revelar la verdad fue igualado por el insoportable anhelo de hacerlo. La primavera llegó como una promesa cumplida, derritiendo la nieve y despertando la tierra dormida. El aire se llenó del olor a tierra húmeda y a brotes nuevos. Con el deshielo, sin embargo, no solo llegó la vida, sino también el mundo exterior. Un día, Silas tuvo que bajar al pueblo a por suministros, el primer viaje desde antes del invierno. Se fue al amanecer, dejando a Elara con una extraña sensación de vacío y una creciente ansiedad. El silencio de la casa ya no era reconfortante, era expectante. Regresó al atardecer, y Elara supo por el sonido de sus pasos, más pesados y deliberados de lo normal, que algo iba mal. Cuando entró en la cabaña, no trajo consigo el olor familiar a grano y cuero, sino una tensión palpable que enfrió el aire. Se quedó de pie junto a la puerta durante un largo momento. Elara, desde su silla, mantuvo su rostro impasible, pero todos sus sentidos estaban alerta. Jedediah ha vuelto, dijo finalmente Silas, y las palabras cayeron en la habitación como piedras. Elara sintió que un escalofrío helado le recorría la espalda. Jedediah. El nombre era un veneno, un fantasma que había creído desterrado. ¿Qué? ¿Qué quiere?, susurró ella, su voz apenas audible. Está preguntando por ti, continuó Silas, su voz grave y tensa. Pero no solo por ti. Corre el rumor en el pueblo de que encontré plata en el arroyo del norte. Hizo una pausa, y Elara pudo oír el rechinar de sus dientes. La codicia lo ha traído de vuelta. Cree que tiene derecho a una parte. Cree que todavía tiene derecho a ti. El miedo, un viejo y familiar conocido, se apoderó de ella, apretándole el pecho. Imaginó el rostro de Jedediah, su sonrisa cruel, sus ojos codiciosos. Sabía de lo que era capaz, la violencia que podía desatar cuando se le negaba algo que creía suyo. Silas cruzó la habitación y empezó a moverse con una finalidad ominosa. Abrió un baúl de madera que Elara nunca le había visto tocar y sacó un rifle largo y pesado, y una caja de munición. El sonido metálico de los cartuchos al ser introducidos en el arma fue nítido y mortal en la silenciosa cabaña. No va a poner un pie en esta tierra, dijo Silas, más para sí mismo que para ella.
No va a tocarte. Su tono era de una ferocidad protectora que la sorprendió y la conmovió a partes iguales. Pero el miedo de Elara no era solo por Jedediah. Era por Silas. Sabía que él lucharía, pero Jedediah era ruin y probablemente no vendría solo. En los días siguientes, el rancho se transformó en una fortaleza. Silas reforzó las cerraduras, atrancó las ventanas por la noche y pasó horas en el porche, vigilando el camino de acceso con el rifle apoyado en su regazo. La paz que habían construido se había hecho añicos, reemplazada por una vigilancia constante. Una tarde, él la encontró en la cocina. Llevaba el rifle en la mano. «Ven», dijo simplemente. La guió fuera, al espacio abierto detrás de la casa. Colocó una vieja lata en un poste de la cerca, a unos 30 pasos de distancia. Luego, se volvió hacia ella y le puso el rifle en las manos. Era pesado, el metal frío y la madera lisa bajo sus dedos. Una mujer debe saber defenderse, dijo, su voz seria. Incluso si no puede ver. Elara se quedó helada. Era la prueba definitiva de su farsa. ¿Cómo podía enseñarle a disparar a una mujer ciega? Te guiaré, continuó él, ajeno a su pánico interno. Se colocó detrás de ella, sus cuerpos casi tocándose. Elara podía sentir el calor de su pecho en su espalda, su aliento en su cabello. Siente el arma, le instruyó, su voz un murmullo bajó junto a su oído. Apréndete su peso, su equilibrio. Es una extensión de tu cuerpo. Sus manos grandes y callosas cubrieron las suyas, guiándola para que colocara la culata firmemente contra su hombro, para que sus dedos encontraran el gatillo. No necesitas ojos para apuntar a un sonido, explicó. Imagina a un hombre gritando frente a ti. Apuntas al centro de ese sonido. Pasaron la siguiente hora así. Él no le pidió que disparara. Solo le hizo sostener el rifle, sentirlo, levantar y bajar el cañón una y otra vez, hasta que sus brazos temblaron de fatiga. Era un extraño ballet de confianza y engaño. Él le estaba confiando su arma, su conocimiento, creyendo en su capacidad para superar su discapacidad. Y ella estaba aceptando su lección, su cercanía, mientras le ocultaba la verdad más fundamental sobre sí misma. La tensión de la mentira era casi insoportable. Cada vez que él ajustaba su postura, cada vez que su mano rozaba la suya, ella tenía que luchar contra el impulso de gritar, «Puedo ver. Déjame ver». Pero el miedo la paralizaba. El miedo a Jedediah, y ahora, un miedo aún mayor, el miedo a perder la precaria confianza de este hombre que se había convertido en su protector. Cuando finalmente volvieron a entrar, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangre. La amenaza en el horizonte ya no era una abstracción. Tenía un nombre y un rostro, y se acercaba. Y Elara sabía, con una certeza aterradora, que cuando llegara la confrontación, no solo se pondría a prueba la fuerza de Silas, sino también la fuerza de su propia y larga mentira. La espera fue una tortura. Cada crujido de una tabla del suelo, cada aullido del viento, cada sombra que se movía en la periferia de la noche, era una fuente de tensión. Pasaron 3 días en este estado de alerta máxima. Silas apenas dormía, su figura era una silueta constante en la ventana o en el porche. Elara, por su parte, se movía por la casa como un fantasma, el miedo un nudo frío en su estómago. La conversación entre ellos se había reducido a lo esencial, pero el aire estaba cargado de todo lo que no se decía. El cuarto día, llegaron. Elara los oyó primero, el sonido inconfundible de varios caballos acercándose, no al ritmo tranquilo de un viajero, sino con la arrogancia de hombres que vienen a reclamar algo. Su corazón se disparó contra sus costillas. Se asomó por un resquicio de la cortina, su farsa olvidada por un momento de puro terror. Eran 3 hombres. Jedediah iba al frente, con el rostro hinchado y enrojecido por el alcohol, pero con una mirada de determinación codiciosa en sus ojos. A su lado cabalgaban 2 matones de aspecto rudo,
hombres que había visto holgazaneando en la cantina, de los que se alquilaban por unas pocas monedas y la promesa de problemas. Silas ya estaba en el porche, de pie, con el rifle apoyado casualmente en la cadera, pero su postura era tan rígida como una roca. No parecía intimidado, solo inmensamente cansado y peligroso. Blackwood, gritó Jedediah, deteniendo su caballo a una distancia prudencial. Su voz era untuosa y falsa. Hemos venido a hablar de negocios. No hay nada de qué hablar, respondió Silas, su voz plana y mortal. Date la vuelta y lárgate de mi tierra. Jedediah soltó una risa desagradable. ¿Tu tierra, eh? Escuché que esta tierra es bastante rica últimamente. Y resulta que tienes algo que me pertenece. Dos cosas, de hecho. Mi esposa y mi parte de esa plata. Ella no es tuya, dijo Silas, y dio un paso adelante, la pasividad desapareciendo de su postura. La vendiste. Y la plata no es asunto tuyo. Desde dentro de la casa, el ara observaba, con las manos apretadas en puños. Cada fibra de su ser gritaba que se escondiera, que se hiciera pequeña e invisible como siempre había hecho. Pero ver a Silas allí fuera, enfrentándose solo a 3 hombres por ella, por su hogar, encendió algo en su interior. Una brasa de ira y desafío que había estado latente durante años. Mira, Blackwood, podemos hacer esto por las buenas o por las malas, amenazó Jedediah, mientras uno de sus hombres desataba la cuerda de su silla y la hacía girar lentamente. Danos a la chica y la mitad de lo que haya sacado de ese arroyo, y nos iremos en paz. La única forma en que te irás de aquí es en pedazos si das un paso más, replicó Silas, y levantó el rifle, apuntando no a Jedediah, sino al espacio entre los caballos. El mensaje era claro. La confrontación se había estancado en un punto muerto. El ara sabía que no duraría. Conocía la impaciencia de Jedediah, su temperamento explosivo. Y vio la mirada que intercambió con sus secuaces. Se estaban preparando para atacar. El mundo pareció ralentizarse. El ara vio al secuaz de la derecha bajar la mano lentamente hacia la pistola que llevaba en la cadera. Vio a Jedediah sonreír, una mueca cruel y triunfante. Sabían que Silas, por muy bueno que fuera, no podía disparar a los 3 a la vez. En ese instante, todo el miedo de el ara se evaporó y fue reemplazado por una claridad cristalina. Su vida entera de esconderse, de fingir, de ser una víctima, la había llevado a este momento. Podía quedarse dentro, en la oscuridad de su mentira, y ver cómo el único hombre que le había mostrado bondad era asesinado. O podía salir a la luz. Su decisión fue instantánea. Se movió, no con la vacilación de una mujer ciega, sino con la velocidad y la certeza de alguien que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Cogió el segundo rifle, el que Silas había dejado apoyado junto a la puerta, el que le había enseñado a sentir. Sus manos no temblaban. Comprobó la carga con una eficiencia que habría sorprendido a cualquiera que la viera. La puerta se abrió de golpe. El ara salió a la luz del sol, con el rifle en alto. Los 3 hombres se giraron, sorprendidos por la repentina aparición. Jedediah la miró, primero con asombro, y luego con una sonrisa de desprecio. Vaya, vaya, la pequeña ratita ciega ha salido de su agujero. ¿Qué vas a hacer, tropezar con nosotros? Pero la sonrisa se congeló en su rostro cuando ella levantó el rifle, no al azar, sino con una puntería deliberada, sus ojos, antes siempre ocultos o vacíos, ahora abiertos, claros y fijos en él con una intensidad helada. El shock en el rostro de Jedediah fue total. El silencio se apoderó del patio, un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido de una mosca. Incluso Silas se quedó momentáneamente inmóvil, mirando no a los intrusos, sino a ella. La confrontación había cambiado. Ya no era 3 contra 1. Era algo completamente diferente. Era el pasado contra el presente, la mentira contra la verdad, y todo estaba a punto de estallar. El tiempo se detuvo en el instante en que los ojos de el ara se encontraron con los de Jedediah. En su mirada,
Él no vio a la mujer rota y sumisa que había vendido, sino a una extraña, a una mujer con una voluntad de hierro forjada en el fuego que él mismo había encendido. El desprecio en su rostro fue reemplazado por una confusión que rápidamente se agrió en ira. Tú, Siseo, la palabra ahogada por la incredulidad. Tú puedes ver. Siempre he podido, respondió el ara, y su voz no fue el susurro temeroso que él conocía. Era clara, firme y resonaba con años de silencio reprimido. Sostenía el rifle con una firmeza que no era fingida. Había observado a Silas durante meses, había visto cómo sostenía su arma, cómo se paraba, cómo respiraba antes de un disparo. Había absorbido cada lección sin que él lo supiera. El shock del momento fue un arma en sí misma. Los dos matones de Jedediah miraron a su jefe, inseguros, su confianza rota por este giro inesperado de los acontecimientos. Habían venido a intimidar a un hombre solitario y a llevarse a una mujer indefensa. No estaban preparados para esto. La vacilación fue el único resquicio que Silas necesitó. El enfrentamiento se reanudó con una velocidad explosiva. Mientras la atención de Jedediah estaba clavada en el ara, el matón de la derecha cometió el error de recuperar su aplomo y moverse. El rifle de Silas detonó, el sonido un trueno que hizo añicos el silencio. No apuntó a matar. El disparo fue preciso, impactando en la mano del hombre que se acercaba a su pistola. El matón gritó, una mezcla de dolor y sorpresa, y se dobló sobre su silla de montar, con la mano destrozada. Jedediah, sacado de su estupor por la violencia, reaccionó con una furia animal. «Maldita seas», le gritó a el ara, y espoleó a su caballo hacia ella, con la intención de arrollarla. Pero el ara no retrocedió. Se mantuvo firme, el cañón del rifle siguiendo su avance. No disparó. No necesitaba hacerlo. Su desafío silencioso era suficiente para que el caballo de Jedediah, sintiendo la resolución inquebrantable de la figura que tenía delante, se encabritara, relinchando de pánico y negándose a avanzar. Mientras tanto, Silas se ocupó del segundo matón. No con una bala, sino con una fuerza bruta y eficiente. Se abalanzó hacia adelante, agarró al hombre del chaleco y lo arrancó de su caballo, lanzándolo al polvo con un golpe sordo. El hombre quedó sin aliento, la lucha extinguida antes de que pudiera empezar. Ahora solo quedaba Jedediah, luchando por controlar a su montura aterrorizada, su plan desmoronándose a su alrededor. Estaba solo, enfrentado a las dos personas que había subestimado tan profundamente. Su rostro era una máscara de rabia y humillación. «Me mentiste», le gruñó a el ara, su voz temblando de furia impotente. «Todos estos años. Me enseñaste a esconderme», replicó ella con calma. «Aprendí bien la lección». Silas se acercó, colocándose al lado de el ara, su presencia un muro sólido. Los dos se pararon juntos, un frente unido, el ranchero estoico y la mujer que acababa de reclamar su propia vista y su propia vida. No se miraron, pero el ara sintió la conciencia de su presencia, un apoyo tácito que valía más que cualquier palabra. La derrota era evidente en cada línea del cuerpo de Jedediah. Su codicia se había topado con algo que no podía comprar ni intimidar. Su crueldad había creado a su propio némesis. Con una última maldición que se perdió en el viento, tiró de las riendas de su caballo, dándole la vuelta bruscamente. Ayudó a su secuaz herido a subir a su caballo y, sin mirar atrás, los tres se alejaron al galope por el camino por el que habían venido, dejando tras de sí solo una nube de polvo y el eco de su fracaso. El ara no bajó el rifle hasta que desaparecieron por completo en el horizonte. Luego, lentamente, con un temblor que finalmente se apoderó de sus brazos, bajó el arma. El peso de la misma era inmenso, no solo por el metal y la madera, sino por el peso de la verdad que acababa de liberar. Se quedó de pie en el polvo, bajo el sol del mediodía, el aire todavía oliendo a pólvora. Se volvió para mirar a Silas. Su rostro era una mezcla de emociones que no pudo descifrar del todo, sorpresa, alivio y algo más, algo parecido al asombro. Él la miraba, no a su rostro,
sino a sus ojos, los ojos que realmente la veían por primera vez. El silencio entre ellos era diferente ahora. No era el silencio de la costumbre o la precaución. Era el silencio del después, el que sigue a una tormenta, cuando todo ha sido arrasado y solo queda lo que es real y verdadero. La mentira había muerto, y en su lugar, algo nuevo y desconocido estaba a punto de nacer. Cuando el polvo se asentó y el último eco del galope de Jedediah se desvaneció en la distancia, un silencio profundo y pesado cayó sobre el rancho. El aire, antes cargado de pólvora y tensión, ahora se sentía extrañamente vacío. El Ara seguía de pie donde estaba, con el rifle pesado en sus manos, su cuerpo temblando por la adrenalina que se disipaba. Se sentía expuesta, despojada no solo de su mentira, sino de la identidad que la había protegido durante tanto tiempo. Lentamente, levantó la vista para encontrarse con la de Silas. Él no se había movido. Seguía mirándola con esa expresión indescifrable. Esperó la acusación, la ira, el desprecio por su engaño. Se preparó para las preguntas, para el juicio que segaramente merecía. Pero Silas no dijo nada. Simplemente se acercó, tomó con cuidado el rifle de sus manos y lo apoyó contra la pared de la cabaña. Luego, su mirada volvió a sus ojos, una mirada larga e intensa que parecía buscar algo más allá de la superficie. ¿Estás herida?, preguntó finalmente. Su voz era grave, tranquila, y la pregunta era tan simple, tan fundamentalmente preocupada por su bienestar, que la desarmó. No había ira. No había reproche. No, susurró ella, la palabra apenas audible. Él asintió lentamente, una vez. Luego, se dio la vuelta y caminó hacia el secuaz que había dejado en el suelo. El hombre gemía, intentando incorporarse. Silas lo levantó sin esfuerzo, lo puso de pie y le dio un empujón en dirección al camino. «Lárgate», dijo, su voz desprovista de emoción. «Y no vuelvas nunca». El hombre no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se alejó cojeando tan rápido como sus piernas se lo permitieron, sin mirar atrás. Con la amenaza final eliminada, Silas se volvió hacia ella de nuevo. Se quedaron allí, a varios metros de distancia, en el patio bañado por el sol, 2 extraños que habían compartido un hogar bajo falsos pretextos y que acababan de luchar codo con codo. Él no exigió una explicación. No la presionó. Simplemente esperó, dándole el espacio para hablar o para no hacerlo. Fue este silencio, esta paciente aceptación, lo que finalmente rompió las últimas defensas de Elara. Empezó. Hace mucho tiempo, dijo, las palabras saliendo a trompicones. Con él. Era más fácil. Si no veía. Si la gente pensaba que no podía ver, no preguntaban por los moratones. Él. Lo prefería así. Se convirtió en un hábito. Luego en una jaula. No lo miró mientras hablaba. Miró sus propias manos, que ahora estaban firmes. Cuando me trajiste aquí, no sabía qué esperar. Tenía miedo. La ceguera era lo único que tenía, la única forma que conocía de ser. Silas escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, el silencio volvió a instalarse, pero esta vez estaba lleno de su confesión. Él se acercó un paso. Vi el pájaro que tallaste, dijo en voz baja. Elara levantó la vista, sorprendida. Tus manos no son las de una mujer ciega. Saben dónde está cada cosa en esta casa sin dudar. Saben cuando el pan está hecho solo por el olor. Saben más que muchos ojos que he conocido. Hizo una pausa, su mirada suavizándose. No sé cuándo empecé a sospechar. Quizás siempre lo supe, en algún lugar profundo. Pero no importaba. Vi a la mujer, no la ceguera. Una lágrima que no sabía que estaba conteniendo se deslizó por la mejilla de Elara. Él levantó una mano, lentamente, como para no asustarla, y con la yema de su pulgar calloso, la secó con una ternura que le hizo doler el corazón. Era el reconocimiento de todo lo que había soportado, la absolución de su engaño,
todo en un simple gesto. Esa noche, se sentaron en el porche mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos púrpuras y anaranjados. Por primera vez, ella no se escondió en las sombras. Se sentó a su lado, viendo el mundo abiertamente. El paisaje que la rodeaba, las colinas escarpadas y el vasto cielo, ya no parecían una amenaza o una prisión. Parecían una promesa. Mi nombre es Elara, dijo en la quietud. Era la primera vez que se presentaba, no como una propiedad o una víctima, sino como ella misma. Lo sé, respondió él suavemente. Silas. Se quedaron allí sentados en un silencio cómodo mientras las estrellas comenzaban a aparecer, una a una. La mentira que los había definido se había ido, y en su lugar, quedaba una verdad simple y sólida, dos personas solitarias y heridas que se habían encontrado en las circunstancias más extrañas y habían forjado un vínculo más fuerte que el acero. Elara ya no era la chica ciega vendida por un marido borracho. Y Silas ya no era simplemente el ranchero solitario que la había comprado. Eran socios. Supervivientes. Y mientras miraban el vasto y silencioso paisaje, por primera vez, ambos vieron un futuro.